Dark America. Hospital Psiquiátrico de San Sánchez. San Sánchez. Gordon. Llama a la puerta. Sí. ¿Quién es? Sí, un momento, ahora voy. Un momento. Mira, Gordon se acerca a la puerta, mira por la mirilla y ve a Felipe. En camiseta de tirantes y muy sudado. Pero bueno, y estos ahora ¿qué quieren? Antes de abrir vuelve a... Felipe vuelve a llamar a la puerta. Pum, 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 pum. ¡Gordon! Que ya voy. Un segundo. Que estoy ¡Pendejo! trabajando. Se rompió el refrigerador del piso otra vez. Guarda una revista que tiene de películas y la echa ahí debajo de un montón de herramientas que tiene en la mesa y abre la puerta y se encuentra con Felipe. Sí, a ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué habréis tocado algo como la última vez? Siempre me... Espera, déjame que coja las cosas. El piso se ha roto. Es la tercera vez en una semana y no hemos tocado absolutamente nada. Lo tenemos como nos has dicho, con la cinta aislante dando al botón a la mitad para que no salte. Y ahí seguimos. Es la tercera vez. Déjame que coja unas herramientas. Está mi hermana con un calor que no se puede casi ni vestir. Deja... ¿Cómo? Perdona, ¿está Sandy en casa? Disculpa, un segundo, que cojo la herramienta y Gordon empieza a tusarse así el pelo, a peinárselo ahí. Entonces se chupetea la mano y se alisa el pelo, coge una caja, bueno, es más bien una especie de bolsa con herramientas y sube, se levanta los pantalones que se le iban cayendo. Te espero en el piso, Gordon. Y sube. Sí, ahora mismo voy. Coge su manojo de llaves, cierra la puerta y se vuelve a mirar, se coloca casi como si fuera imitando a algún artista de cine y saca un cigarrillo, se lo pone en la comisura de los labios y según va subiendo hacia el piso se fija en un cristal que hay que le devuelve el reflejo y él se ve ahí casi como un galán de cine con el cigarro puesto en la boca, casi una especie de James Dean, pero en realidad es casi todo lo contrario. Según va subiendo... perdón. No, según va subiendo hacia los pisos, se para un momento a recoger uno de los periódicos que está en el suelo y en las páginas de atrás va rápidamente a mirarlo, justo donde están los anuncios de gente desaparecida, lo recorta y se lo guarda en el bolsillo. Felipe llega al piso y abre la puerta y se encuentra a su hermana en la casa. Dice, corre, ponte algo, que viene el gordo, a ver si lo arregla ya de una vez. Joder, Felipe, cada vez tarda más este tío. Llevamos toda la mañana con el aire acondicionado roto. Esto tiene que cambiar, vamos. No, le voy a decir 4 cosas. Oye, a ver, que ya estoy aquí. ¿Qué es? A ver, Gordon, a ver. Dime. Es la tercera o cuarta vez que esto pasa. No podemos estar así. Esto tienes que solucionarlo. Yo confío en ti, Gordon. Yo confío en ti. Bueno, y le pone la mano así en el hombro y le aprieta así, le coge así un poco para darle un poco más de confianza. No te preocupes, Andy. Si estoy yo aquí, sabes que no me cuesta nada subir a mirarlo y a arreglarlo. Sí, pero es la tercera vez que esto pasa y no puedo concentrarme con este calor. Estoy viendo una cinta que me han enviado y no puedo concentrarme. Una cinta... espera, un segundo, que te lo voy a arreglar. Ya sé. Y Gordon mientras que está hablando, está agachando a donde está la rejilla del aire acondicionado.
está agachado enseñando allí toda la hucha. Felipe lo ve y le dice a su hermana en español, para que no lo entienda Gordon. Joder, el gordo este. Mírales, es que va con la hucha ahí fuera. Y le das un golpe en el hombro a Felipe. ¡Cállate! Y al rato, después de darle unos cuantos golpes y tal, aquello hace una especie de ruido, pero empieza a funcionar de nuevo el aire acondicionado y se nota fresco. Gordon se da la vuelta con el cigarro en la boca, se lo quita, mira a Sandy y dice: bueno, Sandy, ya sabes que si se vuelve a estropear no me importa venir y echarle un ojo, ¿listo? Lo que tarda Gordon en arreglarlo. Si lo que tienes que solucionar y evitar es que se vuelva a romper. Pero muchas gracias, Gordon, muchas gracias. Ahora puedo seguir viendo la película tranquilo. Pero, ¿y eso qué es? ¿Es algo de la universidad o...? Oye, Gordon, ¿tú no tienes un coche? Mi viejo Ford Pinto, como un coche. Y le mira a Sandy y le dice: oye, ¿tú, ¿y si le convencemos para que nos lleve al sitio este? Le está hablando en español. ¿Tú crees que aceptará? Hombre, yo creo que si le enseñas un poco de hombro, se hace una paja ahí mismo. ¿Queréis dejar de hablar en Yo no seas. No seas, Felipe, no seas. Bueno, es que nos estábamos preguntando que a lo mejor nos podéis ayudar, Gordon. Ayudar. Es que Sandy necesita tu ayuda. Me arreglo la camisa, que voy con la camisa a cuadros esa, así me arreglo un poco y me iré vacío. Todavía tengo calor, ¿eh? Gordon se fija en una perla de sudor que se le genera a Sandy en la clavícula y le corre hacia su pecho y se pone a sudar. Gordon no puede sudar más de lo que está sudando ya. O sea, Gordon ya está relamido, sudando. Tiene las manos grasientas, se le resbalan las herramientas de las manos. Y aún así, él está allí en mitad del apartamento y empieza a mirar la pantalla de la película. Pero eso que es, escucha, además, eso es sistema PAL, ¿no? Venid, creo que tengo abajo algo en el garaje que lo vamos a poder ver mucho mejor, porque ese... No, esa frecuencia... Saca esa cinta, Sandy, acompáñame. Felipe va a sacar la cinta y le da el botón y no sale la cinta. Le da 2 golpes al cacharro y el cacharro escupe la cinta. Oye, Gordon, este mes no serás rebaja... Esta semana no será rebaja del alquiler, ¿no? Sí, claro, como que a mí el casero me hace rebaja a mí por iros a cobrar el... Bastante es, me tiene aquí dando explicaciones a todos. La señora Molly, si vierais lo que me ha hecho el perro la última vez en la moqueta, pues ahora pretenden que sea yo el que vaya a limpiarlo. Vamos, en fin. Vamos a centrarnos. Yo quiero ver la cinta en condiciones. ¿Tú qué tienes en el garaje? Ven, mira. Y bueno, bajan allí hacia donde el garaje. Ahora, si me permitís, salís de la habitación, ¿vale? Y sale primero Gordon, ilusionado. Venga, vamos. Le sigue Felipe y sale Sandy. Y cuando cierra la puerta oímos... Está oscuro, Sandy. Estás con la linterna, es una habitación enorme, rectangular. Las paredes son de cemento. Hay trozos de baldosín todavía en algunas paredes, desgastado, roto. El suelo es cemento con trozos de plástico de lo que pudo haber sido un suelo, plástico de alguna vez. Ahora está lleno de charcos y de mierda, cascotes y de todo. La sala es grande, como de unos 2-3 metros de altura.
Encima hay un gran tubo de ventilación que cruza la sala. Al lado derecho tienes una puerta de ¿Barrotes? de barrotes. Al fondo, en el mismo lado, otra puerta que parece estar cerrada, con ventanas de ojo de buey. Al fondo a la izquierda, una gran puerta que también parece estar cerrada. Y aquí damos comienzo a The Child. Estáis en la escalera. Se os acaba de cerrar una puerta de hierro o lo que parece una gran una plancha. No veis nada ahí arriba ahora mismo porque Sandy está apuntando hasta el fondo de la habitación. Con control y la ruedita del ratón creo que podéis girar para si tenéis linterna. Qué bueno. Como idiota estás girando. Pero yo no. Tengo un ángulo de visión salvaje, ¿eh? Yo creo que esto está mal. No, es porque te había puesto lo de las gafas de visión nocturna. Pero las sigo teniendo. Vale. Sí, porque no te las he quitado todavía. Vale. A ver. Sí, sí. Vale. Gírate para otro lado. Vale. O sea que sí, vale. Que no pensaba que no se veía. A ver, que es Vale. bastante narrativo, es simplemente para que os hagáis una idea. Vale, no, ok. Aquí es por donde hemos Ujú. entrado. Pero no te muevas. Vale. Ahí pegaditos. Vale, Felipe saca su cámara y se graba otra vez. Y dice: estamos en la boca del misterio. Las rejas se han cerrado detrás de nosotros. ¿Qué es lo que nos depara ahora? Joder, Felipe, Nuestra ¿quieres aventura? parar ya un Por favor, poco? Gordon. Luego se lo cuento. No cambien de canal. Igual no su cámara. Gordon está ahí pegado a ti y te has empezado a dar codazos como diciendo: cállate, coño, cállate. Bueno, O sea, a ver. Esto ya empieza a ser un poco... ¿Hemos empezado ya entonces? Vale. Sí, llevamos ya un rato roleando ya. ¿Quiénes sois vosotros? Felipe se acerca a Sandy. Bueno, Vale, de hecho, yo Felipe se acerca a la puerta que se acaba de cerrar. Claro, yo quiero ver si la puerta se puede abrir de alguna forma. La puerta es una placa de hierro enorme que no La intenta tiene... Felipe la intenta levantar. Claro, Gordon, no, ayúdame. no tienes ni manos donde meter los dedos, ni hueco. Por abajo. Vale. Gordon está. Pues sí. Pero para eso hemos traído a Cucus. ¿Sabes? Para eso hemos traído a la palanca. Vale, Gordon, pues... ayúdame con esto. Intenta abrirlo o algo, joder. Claro. Yo Se mientras acerca. me acerco aquí. Vale. Gordon, que va con ¿Puedo andar hasta aquí? Sí, si te deja, sí. Sí. Vale, sí. Vale, vamos a ir narrando, vale, según vais moviendo. Ya os digo que es un poco más narrativo. Vale, Gordon, intentas meter, es que no entra entra la punta, tiras y descascarilla un poco del cemento, pero eso es inamovible, es que ni vibra siquiera. Joder, Felipe, ¿de verdad? ¿En serio? ¿De verdad que había que venir? No, esto... Felipe, golpes y empieza: ¡socorro! ¡Estamos encerrados! Y yo le digo: Felipe, aquí no hay nadie. Vamos a intentar buscar otra salida. Por ahí no se puede salir. Venid, Vale. venid aquí, que hay una puerta. Le dice Felipe: vamos, pendejo. Y se acerca hasta Sandy. Vale, y ¿Qué es Gordon, eso? pues... se da la vuelta. No sé lo que es eso. Espérate un minuto. Ya está. Te acercas, hay una gran puerta de barrotes. Justo detrás de la puerta puedes ver un pasillo oscuro. Hay puertas a la derecha, según estás mirando. Las puertas parecen estar cerradas, son puertas... tienen una pequeña cristalera en la parte de arriba. Son todas iguales.
Desde aquí no Ah, ves lo que hay. Al lado izquierdo sí que ves una especie de sala, está por aquí, con unas cristaleras. Están todo detrás de esta puerta de... vale, aquí se ve la algo. puerta está cerrada. Quiero Está decir, cerrada. es una puerta, ¿no? Es una Yo puerta de creo que Son barro. rejas. Sí. Son rejas. Ah, pero no es una puerta, no es, quiero decir, no es como una cárcel que tiene una... No, esta de y hecho toda la ley, te estás fijando y en la parte de arriba, por dentro, parece haber un motor. Esto en algún momento tiene que ser algún tipo de reja eléctrica que se mueva a los lados o algo así. Vale. Gordon, ven aquí. Ayúdame a subir. Gordon, A ver, sí, venga, lo sí, que a ver. estamos. El Gordon es que está acojonadísimo. Digo, ponte así. Se acerca a Con las manos la, así. a la barandilla esta, a la verja gigante. Sujétate fuerte a la verja. ¿Estás sujeto? Se agarra. Y Felipe se sube a su espalda para intentar llegar al motor, a ver si... El motor no sé, algo. está por el otro lado. O sea, Felipe, sería muy cuando- difícil. Imagino que puedo matar la mano, ¿no? Un poco para ver Sí, que... sí, puedes, pero casi, o sea, llegar a tocar, está alto, está en el pared, ya se ha dicho que es una pared grande, ¿vale? O sea, si te asomas así, sí lo ves. Puedes llegar a tocar un poco y ya está. Sí, sí, Nada, sí. está cerrado. Sí. Y se baja de Gordon. Felipe se baja y nota como ese sudor grasiento al poner las manos en la espalda de Gordon se le han quedado ahí pegadas las manos. Vale, pues yo sigo avanzando por aquí para seguir explorando. Y Felipe Muy va, bien, pues. va pegadito. Me parece que tampoco, y Gordon va también, lo que pasa es que se va quedando atrás porque él Pero es te así. cuesta. Claro. Vale, me acerco y Hacedme veo una una puerta aquí. Hacedme una tirada de dados de 3 para ver los flashbacks que tenéis. Eso es lo primero. ¿Cómo Se nos ha los olvidado. dados? Un dado de 6, o sea, un dado de 3, un dado de 6 entre 2, para ver los flashbacks que tenéis en la sesión. Joder, muy buena. ¿Qué ha sido eso? No sé qué significa eso, pero toma un 3. Un 3. Ah, no, la has tirado en privado. Vale, te creo. Es una tirada privada. Te creo, no pasa nada. Yo he visto 2 3 y un 2. ¿Eh? Sí, ha Ah, salido pero- un rato. pero Ha salido un nosotros rato y luego solo- se ha quitado. Pero nosotros no lo Nosotros vemos. hemos visto unas interrogaciones. No, yo veo un 3. Ah, en la mía, dices. Ah. Sí, lo en la tienes que tuya. hacer Ah. público. Lo En puedes la hacer tuya público. pone Diego ha tirado los dados en privado. Perdón. Creo que lo puedes hacer público si le das con el botón derecho. Da igual, no pasa nada. He sacado un 8, ¿eh? Ah, mira, ahí lo Ah, tienes. sí, 3. Vale, pues apuntaros, esos son vuestros flashbacks. ¿Pero esto qué es? ¿Los flashbacks? Acordaros cuando. Porque tenía veis, la uno ansiedad ya. va subiendo poco a poco. Y según vaya subiendo, los dados de ansiedad suben. Y acordaros que si sacáis un 1, es una pifia. ¿Cómo, O sea, cómo? más Pero posible. vamos a ver. Pero yo de Pregunta. aquí flashback tenía 3 marcados. ¿Esto qué Sí, es? pero se renueva cada sesión. Ah, vale. O sea, que es una cosa que hay que quemarlo. Sí, sí, claro, sí, hay que usarlo. Vale. Pero entonces, Vale. ¿me los tengo que quitar o me los tengo No, que poner? Ahora tienes Los 3 pones. flashbacks. En la anterior sesión Los teníais pones. 3 flashbacks por empezar. Esta sesión Sí. tiras un dado para ver cuántos tienes. Tienes. ¿Es Ah. cuántos tienes o cuántos recargas? No, ¿cuántos tienes? O sea, que vamos, que lo suyo es gastar todos los flashbacks que quedas. Sí, sí, claro, sí, sí. Vale. El que no Vale, usa los pues- flashbacks es un parrela. Exacto. Pues me acerco a esta puerta y miro. A Vale, ver. Sandy, en esa puerta ves una puerta de doble hoja. Te da la sensación, ¿sabes? Estas puertas de Abre. de las doble salas de hoja. operaciones, que tienen como los cristales muy pequeñitos y son cristales que vienen enrejados, ¿vale? Apenas ves muy poco por ahí, pero sí que ves que la puerta está cerrada, pero está cerrada, da la sensación de que está empuja. cerrada por dentro, o sea, que está Vale. como bloqueada. ¿Por Puedes dónde lo- ver, sí, puedes ver a través de eso, puedes ver, es un cristal de eso que no es transparente totalmente, ¿vale? Sí que parece haber una sala, Vale. pero está oscuro y es que no hay luz. ¿Dónde estáis? Ahora mismo Yo le voy a estáis pegar una tirando, pata a la puerta. Vale. estáis Digo, tirando joder, otra puerta que está cerrada. de la Y linterna sigo. de Gordon. Felipe le vamos, quiere vamos, pegar vamos. una pata a la puerta. Espera, que no me puedo mover. Joder.
Ya, Que justo me- encima de... Se ha La quedado mejor- encima de Sandy. La mejor manera de moverse es con las flechitas, de Es que me teclado. he quedado. Vale, pero No escucha sé. que Gordon estaba aquí distraído justo aquí al otro lado. Vale, y en ese momento oyes una patada de Felipe. ¡Pum! La puerta te da la sensación como que la han entablillado Coño, incluso ¿qué desde haces? atrás. Joder, pues ¿Qué habrá que haces? salir de alguna forma, ¿no? Vale. Tranqui. A ver, aquí se ve algo. A ver, se ve algo más. A ver qué Vamos a ir narrando, ¿vale? Sandy, llegas a una puerta. La puerta es de doble hoja. La empujas y se consigue abrir. Se abre para afuera. Pone un cartel que pone electrohidroterapia. Ok. Vale, al entrar, desde aquí mismo. ¿Sabéis qué es esto, chicos? ¿Sabéis A qué la- es electrohidroterapia? Pregunto a mi grupo, no. Electro. Pues electro, Hidroterapia. de electricidad, hidro, de agua. Sí, algo Vale. he Terapia, pues de terapia. algo he leído, Sandy. Creo que eran terapias de choque. Bueno, la gente se la sumergía en una especie de bañeras y tratamientos a base de descargas. Madre mía, qué gente más loca. Felipe saca su cámara y apunta así hacia el cartel y luego se apunta hacia sí mismo y dice: hemos llegado a la zona de electrohidroterapia. ¿Qué encontraremos al otro lado? Venid conmigo y os lo enseño. Y se ve dentro. Vale, me ¿Entras meto- dentro? Sí, sí. Sí, yo entro. Vale, Miro, Sandy. sí. Gordon está justo antes de entrar, se para porque está como súper acojonado y se cree haber oído algo, mira hacia todos los lados y luego ya justo entra y le sigue como diciendo: yo aquí solo no me quedo. O sea, el Gordon pegadito. Sandy, es Cierra la una puerta. sala enorme. El suelo son baldosines blancos y negros, están desgastados, llenos de mierda. Lo estás viendo todo por esa linterna, ¿vale? Está todo oscuro. De hecho, estáis todos viendo por la linterna de Sandy, está todo muy oscuro. Enfrente tuyo hay varias filas de bañeras. Las primeras son bañeras normales, no son bañeras de casa, son bañeras bastante cuadradotas, prácticas, llenas de suciedad. Hay algunas con una especie de limo o de barro en la parte de abajo oscuro. Hay otra línea de estas y la última línea, la que está más cerca de la pared, es lo mismo. Lo que pasa es que estas están como cubiertas de una especie de hierro. Imagínate una especie de cápsula, una bañera tapada. Hay solo una pequeña ventanita en la parte de arriba. Y hay dos más al fondo de la pared, justo enfrente, de pies. Si al mover la linterna con ese halo de luz blanquecino, todo tu alrededor se difumina, se oscurece y ves esas especies de tubos que parecen como duchas, y ves que han conectados tuberías que van hacia arriba. Al lado derecho hay un montón de taquillas, puede haber como 5 taquillas, y hay un banco. Posiblemente ahí es donde se podría cambiar la gente. Al lado izquierdo hay una mesa. Parece haber documentos tirados y un viejo ordenador. Al fondo, a la izquierda, aquí, este suelo parece es distinto, no es blanco y negro, es todo blanco, y hay una serie de duchas pegadas en la pared haciendo esquina. ¿Vale? Y justo al acabar la ducha, en esta zona de aquí, hay como 3 sillas que están, la parte de abajo, digamos los pies, están unidos como una especie de cubetas. Las sillas están viejísimas, ¿vale? Rotísimas. Y parece haber un aparato en una mesa al lado de cada silla, con una especie de cacharro para agarrar la cabeza, que creo que igual Sandy no lo sabe, pero Gordon, por lo que ha dicho, esos son aparatos de electroshock. Viejos, abandonados. La altura de este lugar es brutal. De hecho, notáis la humedad y casi el eco de vuestros pasos al entrar. Clon. Yo me acerco despacio a las bañeras, a mirarlas así un poco por dentro.
Y ¿Las que están me hace- cubiertas o las otras? Hay como tres tipos. voy andando, viendo Vale. así un poco por el medio. Ahí es el limo asqueroso del paso del tiempo. Hay algunas que están incluso rotas. Ves como la cerámica o lo que sea, eso está descascarillado. De hecho, hay una de ellas que solo queda el molde de cemento de alrededor. Vale, y llego hasta las últimas del fondo. Vale, ya te he dicho, es una especie de tubo de metal y hay una ventanilla justo a la altura de ¿Se la pueden cama. abrir? Eh, En plan para ver si me sale algo, total. Pruébalo. O sea, ¿quieres mirar por la ventanilla y abrir o abrir directamente? Quiero abrir así. Vale. ¿Abres la ventanilla? ¿O abres la puerta? No, abro la puerta, sí. Sí. Y me Abres sale la un puerta y no. Lo que pasa es que sí que alumbras. Yo me imagino a vosotros dos siguiéndola, porque si no, no veis nada. Sí que ves, parece que hay agua en el fondo, ¿vale? Y parece haber una especie de suciedad. Cuando alumbras con la linterna, parece ser sangre como oscura, como casi coagulada. Pero eso está Y mojado. aquí metían a la gente para intentar curarles o para qué asco de gente. Felipe está grabando con la cámara todo la localización mientras su hermana va ilumbrando esa habitación. Y va pues eso explicando todo lo que ven. Y aquí parece que hacían electroshock a los locos. Y probablemente murieron muchos aquí. Sus espíritus estén aquí dentro. Y eso es a lo que nos Atrapados. enfrentamos hoy. Y le digo, calla, coño. Vale, No lo estamos hemos- para juegos ahora. Lo vemos por tu cámara. Haces un barrido, ves a los electroshock, vuelves a tu hermana y en el momento en que vuelves a tu hermana, por la cámara ves como en una de las ventanillas el tubo que está más cerca de las duchas, hay una mano por dentro. Madre mía. Pero una mano real. Lo has visto al pasar. No sabes si has visto una mano real o ha sido una sombra. No lo tienes muy claro. Vuelve a enfocar hacia esa... Hay una mano Escucha. ahí. Hay una mano golpeando el cristal. ¡Pum! 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 De repente una cara se pega en el cristal. ¡Oh! Ves la cara de un hombre lleno de ampollas. La piel se le cae a trozos. Gordon, Sandy, mirad, venid aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y oyes el agua caer. Señora, pues mirad. Se va cayendo y lo vas perdiendo de vista. Y ya dejas de ver ese sea lo que sea, ese hombre. Y empieza a salir una especie de humo, ¿Estáis de viendo? vapor, de la... ¿De qué estás hablando? Pero esto solo lo veo a través de la cámara, ¿no? No, solo, sí, hombre, cuando lo has visto con la cámara, pero en cuanto a eso... Ah, pero lo he visto yo. Lo has visto, Vale, lo has vale. visto. Él y nosotros no, claro. Si estáis al lado, lo habéis visto. Eso ha estado ahí, ¿vale? No, y eso ya me dirás tú lo que vosotros habéis visto. Vale. Gordon estaba. ¿Qué dices, loco? Yo no he visto nada. Aquí no había, aquí no había nada. No, Gordon estaba acojonado. O sea, Gordon estaba buscando la salida, ¿vale? Y Gordon estaba del rollo. Bueno, aquí hay unas tuberías fijo porque hay unas duchas, por lo tanto, pues el colector tiene que llevar a alguna sala y están mirando la manera de tal. De hecho, ha oído a Felipe y para cuando le ha prestado atención, simplemente ha visto como una especie de vaho desvanecerse y ha pensado, sí, claro, entonces, si existe una condensación y hace así, Joder, se mirad quita esto. el sudor. Felipe coge la cámara y rebobina un poco y les intenta enseñar en la pantalla lo que le ha visto. Y se ve con esa visión infrarroja, se ve la mano y la cara pegándose contra la pared. Ay, que se va para abajo. Digo, Felipe al principio todo jajas, ahora empieza a temblarle la mano y cierra la tapa de la cámara y se la guarda en la mochila. ¿Qué Creo que cojones no ha sé sido si- eso? Añádete Estamos- un punto de ansiedad. Y Sandy, no sé si lo ha visto o lo ha oído. Ya lo De- he visto en el este que nos acaba de enseñar. Es Hala, verdad. os jodéis. ¿Gordon lo ha visto o Gordon está Sí. mirando? Sí, se le ha puesto en la cara, gordo. Vale, no, eso No, me o sea, decís. Gordon, Es que- sí, hombre, claro. O sea, Gordon ha ido a
Tenemos que irnos. Vale, se me ha olvidado decir, o sea, al fondo de la pared, al fondo hay una puerta que parece que está entreabierta. Perdonad, no os lo he dicho, vale. Vale, primero paso añadiros un puntito de ansiedad, todos. Vale, el puntito de ansiedad de la sesión anterior se mantiene. Sí, eso va increchendo. Eso solo se quita con flashbacks. Claro, y con descansos. Y no nos dijiste que nos lo podíamos quitar los flashbacks. Pero es que no usasteis ansiedad hasta que se os cerró la puerta. Si es que no gastasteis. ¿No tuvisteis ansiedad? La ansiedad que tenéis es porque se os cerró la puerta, que fue al final de la sesión. Cierto, y ahora por la manita. Y justo antes de cortar no podíamos... ¿Alguien usa un flashback antes de que cerremos? No. Vale. No puedes vale, usarlo cuando queráis. Sí, chicos, hay que salir de aquí. ¿Cómo funciona la mecánica de los flashbacks? Normalmente es algo que te ayude a olvidarte dónde estás y que te ayude a sobreponerte al problema. No, es un flashback tal y como es como el punto, es como en Ratas en las Una Paredes clase que de jugamos, eso, como el objeto ancla o el lugar, el pilar. Pues, Como el lugar tranquilo, de... No, puede ser, yo que sé, si estáis, Sí, vale, si estáis corriendo porque os persigue un monstruo y os escondéis en un armario, igual recordáis cuando jugabais con en el armario con vuestro hermano pequeño y era todo risas y jajas. Vale. Entonces os quitáis uno de ansiedad normalmente. Si cuadra de la leche y la narración es brutal, pueden ser 2 incluso. Vale, guay. Vale, es para pues, generar background en personajes, es una mecánica. Como estamos ya un poco cagaetes, les meto prisa. Digo, venga, hay que salir de aquí como sea. Me acerco antes al ordenador. A ver si... El ordenador está aquí. Hay una mesa, está llena de... perdón. Sí. ¿Dónde te vas a mover? Cuéntame. Claro, vale, es pues... que Gordon se queda ahí por un momento atrás, como jodido, y él sigue pensando, pues si hay alguien ahí atrás, por algún sitio ha tenido que salir, las tuberías y los conductos tienen que llevar a algún lado, pero según va diciendo esto, se va pegando... Sí, va... Podemos hacer algo con el ordenador, en plan... Sí, ves, es que voy poco a poco. Si llegas al ordenador, es un escritorio bastante viejo. No parece viejo, parece que está gastado por la humedad que hay aquí en este lugar. Hay un papel estirado. Ves unos periódicos ya con este color casi amarillo, verde de la humedad. Y hay un ordenador bastante viejo. Lo que pasa es que no parece haber electricidad aquí. Y perdonad, hay un teléfono en la mesa. Vale, pues lo descuelgo. Vale. Y le doy así para ver si hay... ¿Puedes dejar de hacer el gilipollas si nos vamos ya de aquí? Pero a lo mejor hay línea y podemos llamar a la policía. ¿Y qué le vas a decir? Estoy encerrada en... Pues si no sabemos si estamos encerrados, vamos a intentar salir. ¿Cómo que no sabemos si estamos encerrados, Felipe? Pues hay una puerta. Ya, pero se nos ha cerrado otra puerta, estamos encerrados. Pero ahí hay una puerta. Madre mía. ¿Escuchas? Mamá tenía razón. No parece haber señal. No, por eso escuchas. Me quería más a mi mamá. Vale, pues me voy a la puerta. No lo has escuchado, no sabes si es señal o no, vale. No, es así, pero no ha llegado porque me estaba dando el coñazo mi hermano. Le acabo de salvar la vida. Te iba a chupar el cerebro un bicho por la oreja. Vale, venga. Gordon, ¿quieres venir, Gordon? Vale, Gordon, hay alguien detrás tuyo. Joder, te lo he dicho, Gordon. Coño. Pero... Se da la vuelta para ver dónde está Gordon. Pero ¿por qué sabe? Vamos. Pero ¿por qué sabe Gordon que hay alguien detrás mío? Porque hay algo que te ha tocado. Te está metiendo mano. Estás solo viendo con la lámpara, con la esta de Sandy, ¿vale? O sea, estás a oscuras, que algo ha pasado detrás tuyo. Gordon, venga, joder, coño. Voy. Que estará encima esto lleno de gatos. ¿Qué cojones? O de ratas. ¿Habéis visto algo en el ordenador ese entonces? ¿Y el teléfono?
Nada, el teléfono no lo hemos... Pero hay corriente y Tenemos Gordon que salir de se, aquí, Gordon. Tenemos que salir de Gordon aquí. se arrima ahí a Sandy y se agacha a su lado. Porque puede estar perdiendo, ¿sabes? Puede pasar miedo, pero se agacha ahí como mirando a ver si es capaz de buscar o de encontrar alguna cosa ahí, pero nada de nada. ¿Qué puerta es este tipo? ¿Qué tipo de puerta es? Es una puerta de metal, pero está abierta, está entreabierta. Vale. Vale, la empujamos. Ujú. Felipe, eso, empuja esa puerta y ese chirrido que hace la puerta le transporta inmediatamente al restaurante de enchiladas al que iba con su padre Roberto cuando era pequeño. La puerta de la cocina, cuando el camarero traía las enchiladas, tenía ese mismo sonido. Entonces le transporta un momento hacia ahí y se acuerda de lo ricas que estaban las enchiladas. Y vuelve otra vez al presente. Unas enchiladas, papá. Ve a Sandy a su lado, mucho más joven, obviamente. Entonces, papá, ¿puedo otra enchilada, por fin? Con los ojitos esos que pone Sandy cuando le pedía algo a papá. Y... ¿Te has tomado 3? ¿Otra más? Papá, es que tengo mucho hambre. Y Felipe, sí, papá, yo también quiero otra. Joder, estos niños me vais a dejar sin un chavo. A ver, camarero. Otra ronda de enchiladas para los mocos estos me están sacando. Venga, come. Y te hace así en el pelo. Los chamacos. Vuelve a entrar en la cocina y vuelve a sonar ese ruido de bisagras que le vuelve a transportar al presente. Vale, quítate un puntito de ansiedad. Hay unas escaleras que bajan para abajo. Esto está lleno de mierda. Hay cosas tiradas por todos los lados. Hay fregonas, hay un cubo tirado por ahí. Hay mucha mierda aquí. Ahora va a ser todo el rato. Fregona, dices. Eso me recuerda. Al fondo, al fondo hay lo que parece una caldera. Uy, he perdido aquí el control. Dame un segundo. Y eso que... Ya está. Segundo es el piso en el que vivíamos, ¿no? Vale. Justo enfrente vuestro hay lo que parece una caldera. Está rodeada por una gran verja oxidada. La verja parece estar cerrada con un candado. Desde aquí no lo ves muy bien. A un lado, al fondo, a la habitación, vemos esa linterna como va iluminando toda esa mierda que hay por el suelo. Al fondo hay lo que parece un cuadro eléctrico de lo que parece un generador. Al lado derecho si seguís mirando por el techo, veis como el tubo este de ventilación que habéis visto en el hall, ¿vale? Ya a este lugar. Y de hecho aquí hay una gran hélice que baja por la pared, y hay una gran hélice que da un agujero que parece tener unas escaleras para subir al tubo este. Perdón, ¿el tubo de ventilación que daba al hall? ¿O a este de aquí? Sí, Exacto. exacto. Sí. ¿Algo más que se me olvide? No, por ahora no. Vale. Bajo, me meto y Sandy. al ver el... Sí. Perdona, continúa. No, digo que al ver o sea, giro un poco a ver un poco la sala, veo el generador y digo, Gordon, mira a ver si puedes hacer algo con el generador. Nos daría luz. Esto sería un buen avance. Alúmbrame. Voy contigo. Era aquí en la esquina, ¿no? Sí. Vale. Y Gordon se... Iban todos juntitos y de la mano. Venga, y Gordon se agacha ahí, empieza a mirar el generador. Vale. Tirada. Busca cables, busca lo que sea. Te voy a... sí, arreglar este generador es una tirada de dificultad 9. Bueno, te voy a... Sí, ¿Se le puede ayudar o algo? sí, perdona. No, esto Yo tengo caja de es... herramientas. Vale, Y sí, la alumbra- caja de y alumbra herramientas muy bien. te va a dar un +1 y otro +1 porque tú eres manitas. Es así.
De hecho, espérate. Y No, yo tengo una cerveza. de hecho, es, a ver, dificultad 10. Gordon es el manitas del edificio, ¿vale? Esto es tiras con ventaja. Entonces la primera tirada se hace con 3 dados y te quedas con los más altos. Y aparte, la caja le va a dar un +1. Y aparte, si queréis ayudar, podéis darle todos los puntos de energía que queráis. Acordaros cómo iban las tiradas. Se hace una primera tirada, que son la normal. Normalmente es con 2 dados, en este caso es con 3 porque tienes ventaja. Luego decides cuántos puntos de energía te gastas, haces esa tirada y luego tiras los de ansiedad, ¿vale? Entonces me tenéis que decir cuántos puntos de energía gastáis, básicamente, es lo único que me tienes que decir. Cada punto de energía es un dado. Un dado, pero solo se queda Un con dado el más extra, alto. pero eso más alto. Vale. Pero... Vale, pero voy a tirar con 3 y tengo un +2. No, Mi tienes un +1. dificultad es Más un uno. No, +1. +2. No, tiene +2. ¿Por qué? Un Manitas más- y caza de No, ballenas. manitas No, es no, tirar con es- ventaja. Es ventaja. Ah, vale, vale, vale. vale. Yo Por la caja gastaría de 1 de energía. Sí, Y eso te iba a decir, que yo entonces- puedo gastar uno. Sí. A ver. 7, vale. Tirar con 4 La dados media de que está. 6. Vale. Tiro con 4. O no, tiro con 3 y luego se... ¿Cómo era esto? Y luego se suman. Tú primero, ¿cuántos energía te vas a gastar? Claro, primero tienes que declarar la energía que gastas. Eso es. Y luego ya hacemos todas las tiradas. Pero lo único que me tienes que declarar es la energía. Pues 1. Y yo te doy Vale. otra, venga, y así tiras con 2 más. Vale. Que esto es Entonces importante. os quitáis la No me quito ya, energía. está. ¿Vale? Y ahora, entonces vas a tirar con 2 de energía. Vale, pues hazme una tirada de... Lo primero 3 dados de 6. A ver, voy. Lo primero 3 dados. Ujú. Vamos, Gordon. Ole, Gordon. Bien, gordete. 11. Sí. Ah, bueno, 12. Sí, bro, 11. Con 2, 11. coger los 2 mejores. 11. Vale, ya está. No hace Más falta uno, que me, 12. no hace falta que me tires la de energía. Lo único que me vas a tirar es los dados de ansiedad, que es cuántos puntos de ansiedad tienes. 2. Tengo 2, sí. Pues 2 dados. Si sacas un 1 es una pifia. Da igual, es el peor resultado posible. Y aquí no vale de nada la energía ni nada, ¿no? Y ahora, ni No, hostia. es la única manera de pifiar. Pero bueno, tiene que sacar un 1. Madre mía. Ah, venga. La última vez sacamos muy Uy, bien. Te bien. quedas con el 4, así que lo consigues. ¿No te Dinos recuerda tú. nada a esto? ¿Estás hablando del generador? Está Gordon. No, está Gordon. Está ahí como muy ensimismado. Se ha quedado como paralizado. Y de pronto Felipe le llama. ¡Gordon! 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 Y por un momento escucha en su cabeza. ¡Gordon! ¡Gordon! ¡Ven, cariño! La tarta ya está lista. Y Gordon, que ahora es un niño de 8 años, suelta esa piedra con la que estaba aplastando hormigas y corre hacia su casa. Porque su madre casi nunca hacía tarta, y menos entre semana. Qué raro. Sin embargo, Gordon entra en casa y ve a su madre con ese delantal de flores, ese peinado perfecto, imitando exactamente esa misma permanente que llevaba la mujer del presidente, de Kennedy. Y recibe a Gordon sonriendo, con esa tarta de manzana sobre la mesa. El aroma es delicioso. Te he hecho tu tarta favorita, Gordon. Te lo mereces. Has sido un niño muy obediente. Y Gordon se quedaba en esa cocina tomando esa tarta. En ese momento la madre de Gordon aprovechaba para salir de casa.
Y Gordon se quedaba solo, de nuevo solo en casa, pero con ese aroma cálido y reconfortante de esa maravillosa tarta de manzana que le hacía su madre. ¡Gordon! ¡Gordon! Gordon, coño, Gordon, pendejo. ¿Tienes Joder. prisa? Arregla esto, Sí, joder. sí. Y de repente escucháis el ruido de electricidad. El ventilador que tenéis al lado empieza a girar. Joder, ¿veis? ¿Veis a Gordon? Y Gordon se daba vuelta para mirar a Sandy. ¿Ves, Sandy? Tenías que estar tranquila. Venga, estamos más cerca. Seguro que encontramos ya la salida. ¿Veis Vale, cómo entra luz de ahora luz. por la puerta que habéis abierto? Entra luz. Yay. Una luz que parpadea, una luz que fliquea. Es muy tenue. Y oís el ruido. Clink, 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 clink. Vale, ¿qué más había por aquí? Perdona. ¿Esto era el ventilador? Una caldera. Y ¿Qué de había? hecho, desde este lado ves hay una verja oxidadísima que en algún momento fue la protección de la caldera. Ahora mismo se podría tirar de una patada. Y ves como detrás de la caldera, desde este lado, detrás hay un montón de papeles y documentos tirados. Felipe se va a acercar a los documentos con la cámara en la mano. Obviously. Para acercarte tienes que abrir el candado. El candado está podrido, se cae en tus manos, dejándote ese óxido en las manos. Me imagino que vas con tu hermana al lado, porque no veis una mierda. Sandy, enfoca No hay aquí, luz. enfoca aquí. Gordon está recorriendo las paredes a ver si encuentra un interruptor de luz. Vale. Porque Gordon está como menos ansioso, se nota como menos ansioso, un punto menos ansioso, se nota. Por lo que sea. Vale, mientras Gordon va subiendo por las escaleras, vosotros rompéis el candado y vais detrás de este, ¿cómo se llama? De esta caldera. Hay un montón de papeles. Al iluminar veis trozos de papel que parecen ser documentos, parecen ser historiales rotos, muchos a posta y otros ya por el deterioro del tiempo. Vale, pues Felipe los graba y dice: los documentos de las almas que perecieron en este manicomio son testigos de la dejadez y del paso del tiempo. En ese papel que tienes en la mano grabando, chulo, ¿eh? Testigos mudos. en ese papel que tienes en la mano podemos ver un nombre que casi ni se puede leer. Parece ser una persona con una enfermedad mental bastante grave. Pone irrecuperable. Y pone al final, no puedes casi leer, está todo muy sucio, pero sí que puedes ver que murió. Fallecido en tratamiento. Y si te das cuenta, hay otro al lado que es igual. Todos tienen ese drástico final. Gente con enfermedades mentales graves, fallecidas en tratamiento. Vale, Gordon, vas subiendo por las escaleras, oyes el clan, y según vas subiendo escuchas esto en la habitación de enfrente. ¿Qué haces? Ponerte otro punto de ansiedad. Pero a ver, que yo estaba buscando un interruptor de la luz. Joder. ¿Qué lo...? O sea, ¿Lo oyes ¿cómo en lo la oigo? habitación? En la habitación de la que venimos. Sí. sí, aquí dentro. Pues Gordon está como acojonado, pero siente de alguna manera... Se pega a la pared. Se pega a la pared y con eso que ha hecho se asoma como con mucho cuidado por la puerta, ¿sabes? Acojonadito, pero como que no puede resistirse a
a mirar, pero tampoco quiere decir nada para no quedar como un cobarde. Una de las sillas de electroshock está echando humo. No parece haber nadie dentro. Joder, la condensación, algún cortocircuito, no sé, al final se acojona y tira para hacia donde están Para Sandy. el resto de la people. Qué pena, porque justo había un interruptor al lado. Me cachis la mar. Bueno, pero ahora vamos para allá y lo vemos. En cuanto Yo cojo un los interruptor papeles como esos. y me los meto en la... De hecho, puede ser que lo veas, Gordon. O sea, lo que pasa es que el miedo te ha podido y lo has dejado ahí. Sí. Yo cojo un par de papeles por si acaso. En plan como pruebas. Bien. Y vamos. Felipe mira a entonces, Sandy y dice: habría que salir de aquí. Vámonos. Sí. Vámonos. Yo creo que con lo que Vamos tengo a ver. puedo subir vídeo. ¿A dónde? Bueno, Gordon esas- va detrás, o sea, Gordon va detrás todo el rato, o sea, ya no puede parar de sudar. ¿Sabes? Me acerco al ordenador ahora. A la que nos vamos. Vale, ahora veis la misma sala de antes, la veis mejor, con más claridad. La luz no es que sea la leche, digo que está fliqueando, está parpadeando. Y las sombras se estiran y se acortan con el ritmo de la luz. El ordenador parece que hay una pequeña bombilla, una pequeña luz verde encendida ahora. Vale, le doy al botón. Empieza eso a arrancar. Sí. Es un ordenador viejo y se enciende la pantalla. Parece ser una especie de sistema operativo propio de lo que parece algún sistema de hospital. ¿Cuál es tu intención? Ver si puedo meterme. En plan, yo qué sé, para ver algo relativo a lo que hacían ahí. Me crea curiosidad. Vale. ¿Te metes? Vamos a hacer una tirada a ver qué ves, ¿vale? Vale. Venga, la dificultad no es tan... Bueno, llegar a las entrañas de esto, porque te voy a decir, la movida es que han borrado cosas. Entonces, descubrirlo te va a costar un poquito. Vamos a hacer una dificultad estándar de 9, ¿te parece? Y venga, con lo que sea. ¿Qué tiro? 2. 2 dados de 6. No eres Dos dados de informática o algo de eso, ¿no? No. Que sepamos. No, yo lo que tengo es que eran manitas, pero claro, desmontando y montando cosas, eso no significa que sea hacker ni nada por el estilo. Claro. Los demás, si le queréis ayudar, yo me imagino que os podéis poner alrededor ahí A darme ánimos. a darme ánimos. Y el que no, ve que hay documentos, hay periódicos viejos encima de la mesa, ya son bastante legibles. No sé quién hace qué cosa. Vosotros ya me decís cómo estáis. ¿Qué es lo que veo cuando, o sea, me pide una contraseña o un usuario o lo que sea o entro directamente? Entras, lo que pasa es que no es un Windows normal y bueno, en esta época tampoco estés acostumbrados mucho a la informática, es un sistema operativo propio de lo que parece el hospital. Entonces, con la tirada que saques te puedo dar más información o menos, ¿vale? Vale, 2 de 6. Sandy, mira a ver si encuentras alguna forma de abrir la puerta del principio. Vale. Vamos a ver si puedo entrar primero. No me has dicho... Joder, lo has hecho justo. Perdón. No, era un 8, ¿no? O sea, Ah. nada. Sí. Perfecto. Sí, de hecho eso te resuena ahora mismo lo que te acaba de decir Felipe. Sí, no es un sistema de seguridad, es un sistema de apertura de puertas. Lo tienes ahí. Vale. Sí, aquí hay algo como para gestionar las puertas, a ver, y le doy a abrir. Lo que no sé es cuál es cuál. Y yo le doy a... Uy, que eso es peligroso, ¿eh? Yo le cojo la mano y digo, espera. ¿Pero qué quieres abrir, Sandy? Has visto lo que había ahí, ¿no? Tú lo has visto. ¿Tú lo has visto? Yo quiero abrir la puerta Vale. de la que hemos A entrado. ver si pone puerta principal o algo. Parece que hay solo... accesible mecánicamente, parece haber solo una puerta. Y yo sé cuál es.
Es la puerta de la entrada, la que tenía el motor arriba. La que tenía como puertas de celdas a los lados. Porque, espera, es que no, ¿cómo hago para pinchar y que veáis dónde pincho? Sí, ¿mantienes? Ah, vale. Aquí. Ah, sí. No, Vale. esta. Sí. Esta es la que se supone que tiene el motor. Sí, eso es guay. Esta no se puede abrir porque no tiene nada. Vale. Esto está cerrado por... Ah, vale, esta estaba cerrada por dentro. Vale. Vale, pues entiendo que es la única vía de escape, chicos. Felipe saca un revólver y dice: ábrela, ya caemos con lo que hay dentro. Y... Le digo, Felipe, esto no es una peli. No te flipes. Hola, no es una de las pelis esas que ves del oeste. De esas películas que veíais cuando erais pequeños. Exacto. De esas que, que a Sandy le recuerda cuando era pequeña y veía películas con su hermano. ¿Cómo era eso, Sandy? ¿Cómo era? Cuéntanos, ¿cómo era la película? Ahora ya es muy forzado. Las duchas detrás vuestros se encienden. No, ahora yo quiero decir lo de las películas del oeste. Las duchas detrás vuestros se encienden. Joder, abro, le doy al botón y le digo, venga, vámonos de aquí, que esto me huele. ¿Habéis mirado? O sea, no, yo no miro. Gordon, tú al irte sí que ves, parece una persona en la esquina. Está mirando a la pared. Ha dado la vuelta. Yo he salido corriendo. Yo no he mirado nada. Gordon coge la escopeta que llevaba en el hombro y apunta hacia esa Está persona. desnudo. Esta es una ¿Qué mujer. cojones? Está desnuda. ¿Qué cojones? Pero, Gordon, vamos, joder. Hay que salir de aquí. pero, joder. Y te queda como atontado ahí mirando con la escopeta en la mano. ¿Qué ve? ¿Una mujer Es una mujer muy delgada. duchándose? No está duchándose. Bueno, si está debajo de la ducha. Vale, sí. Duchándose. Lo que pasa es que está mirando a la pared. Está mirando a la pared y está como si estuviese castigada, mirando a la pared. La piel está roja, negra. ¿Ves alguna ampolla? Se bambolea de un lado a otro así. ¿Ves que cae del líquido del agua que va al desagüe? Es una mezcla como de negro y rojo. Oiga, ¡Gordon! pero... Y va andando como hacia atrás sin dejar de mirar a la mujer y le pega un codazo a Felipe. Joder, pero... Y Felipe le coge el brazo y le echa como para salir de la habitación. Y sale a trompicones y se pira. Añádete una de ansiedad. Al darle al botón, no lo narra porque estaba narrando lo de Gordon. Al darle al botón y os habéis alejado, habéis oído como como si algo se cayese, como... Y de hecho, Sandy, ahora estás viendo que la puerta se ha abierto. Sí, la verja esta se ha movido y hay trozos de cemento que han debido caer desde arriba. Felipe, antes de marchar de la puerta esta, quiere cerrarla. Vamos, cierra la puerta y ¿hay algo como para trancarla por ahí en el suelo? La puerta de metal esta. La que está aquí, de donde acabamos de salir, sí. Ah, de la que acaba de salir. No lo sé, eso me dices tú, seguro que algún cascote hay. Vale, pues eso, hay como una silla rota en el suelo y lo pone así en el mango, que habías dicho que era como una puerta de estas dobles, ¿no? Pues simplemente Sí. no va a hacer mucho, pero... ¿Felipe ha visto la mujer esta? Ha oído las duchas Y ha salido corriendo. Y ha salido corriendo como un gallina. Vale, me parece bien. Vale, No, las verjas... de hecho, mientras que Felipe a Gordon le ayuda a colocar esto en la puerta como para trancarlo, Gordon, que va acojonado, lo más que hace es como intentar contárselo, pero no se le traban las palabras, ¿no? Era como, joder, como la película esa de, hostia, la última esa de Kubrick, coño, la del hotel este, joder. Y colocan las cosas y se piran hacia la puerta donde está Sandy.
Vale, Sandy, Más la enfrente bruja tuyo de- hay un pasillo. Hay... Uy, no sé, este ruido no, este ruido... O sea, hay un ruido, sí, perdona, hay un ruido como de electricidad, pero entiendes que es porque la luz está encendida. No sé si lo estáis oyendo, hay un ruido ahí como Sí. constante. Enfrente tuyo hay un pasillo, hay como 4 habitaciones. La última casi no la ves desde aquí, está muy oscuro. Las puertas son muy parecidas. Si tuvieses que apostar, estas son como celdas de aislamiento. Y al lado izquierdo ves una sala que es todo cristalera. Vale, aquí al lado izquierdo. Es una sala pequeña. Joder, no me deja, se me queda como atascado. No puedo señalar. Sí, Ahí. pero te vemos el esto. Vale, ahora sí me marca. Eso es. Hay una sala que es todo cristalera, una sala de cuadrado. Los cristales están sucios, de hecho hay un cristal roto justo donde estás enfocando ahora mismo. ¿Qué haces? Pues yo paso. Parece ser que al O sea, final, al fondo, hay una... el pasillo se mueve hacia la izquierda. Es como decir, como que continúa a la izquierda. ¿Cuál es vuestra intención? ¿Qué vais a hacer? ¿Ir siguiendo para adelante por el pasillo? Decidme. Felipe mira a Sandy y le dice, no, yo no entraría a las habitaciones estas, tienen pinta de ser donde encerraban a los más locos. Sí, hay que salir de aquí como sea. Perdona, Estoy contigo. esta habitación, ¿qué es lo que decías que veíamos? Era como acristalada, ¿no? ¿Has dicho? Sí, ¿Y si qué? os vais ¿Se ve el interior? acercando, si os vais acercando os puedo decir más. Ujú. Vale. Sí, al acercarte ves una mesa cerca justo de donde está el cristal y hacia esquina hay... dame un momento. Hay unos controladores eléctricos que parece que pues, controlarían las luces o lo que sea. También hay unos monitores aquí pegados en la pared, hay como 2 o 3 monitores que están apagados. Hay un vídeo, ¿vale? Y es lo que veis. Y al fondo veis unas taquillas también, una pequeña taquilla aquí. Esta debería de ser la sala de los guardias o algo así, ¿no? Entramos Yo a creo ver, a ver si hay A algo ver que si- pueda abrir la puerta principal. ¿Tú qué dices, Gordon? ¿Estás Vamos bloqueado? a... El Gordon va acojonadísimo. Oye, eso, dejadme echar un vistazo. Eso parecen interruptores, cables. Y se acerca hacia la puerta de aquí, justo, ¿no? Detrás de la cristalera esta, que se supone que era que había ahí como más controles, ¿no? De electricidad y eso. Gordon se acerca e intenta abrir esa puerta. ¿Se puede abrir? La puerta es ¿Eso? fácil de abrir porque Sí. la cristalera está rota y no tienes más que meter la mano y abrirlo. Ok. ¿Quién es el de azul, el que está más aquí? No, Felipe. Es no, Felipe. no, es Sandy. Felipe, no sé si lo estás escuchando. Sí, lo estoy escuchando. Vale, estás escuchando algo detrás tuyo. Felipe como que se acerca a Gordon, se le empieza a acercar. No, vamos, por favor. Por favor. Vamos, por favor. Viene de la sala que está detrás tuyo, Felipe. Por favor, Gordon, le empieza como a empujar ya. Gordon, entra, por favor. Gordon, entra. Gordon, entra. Ya le Gordon. empuja fuerte. Entráis ¿Vosotros no los lo dos. oís? ¿Solo yo o lo oís todos? Sí, porque estás más cerca. Eso lo he visto. Ah, ¿puedes poner localizar? Qué chulo. Vale, entra, la puerta se abre y entráis todos a Gordon entra trompicón. corriendo. Gordon, Felipe entra casi corriendo. Vale, ¿veis eso? Una mesa. Encima hay un montón de mierda y un cenicero tirado ahí, cigarros, y hay unas llaves encima de la mesa. También encontráis una hora de batería. Lo interpretáis como queráis. Puede ser para vuestra cámara, puede ser para vuestra para la linterna. linterna. Eso es. Vale. La linterna la tenéis a la mitad. Felipe va a buscar en la... Las taquillas. Sí. Al abrir Pues las taquillas.
Pero, espera. Metemos la batería en la linterna directamente. Vale, Si tenemos sí. 2 huecos, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, me parece bien. Sí, sí. Creo que es la mejor opción. Perfecto. Y nos quedan 2 todavía. Perfecto. ¿Se pueden quitar las baterías de otros dispositivos para ponérselo, por ejemplo, a la linterna o no? Pues, Eso Gordon Yo sabe, tengo- fijo. Gordon sabe hacerlo, fijo. sí, o sea, en teoría Pero- no hay, la batería yo es tengo batería y 5 sirve para baterías, todo. Lo que pasa es que, claro, la idea es que esas baterías son para lo que queráis cuando llegue el momento. Vale. Vale. Porque todavía no las necesitamos. Bueno, no sé, eso ya me decís. Al abrir la taquilla ves ropa tirada vieja de lo que parece un uniforme de seguridad. Y hay una porra extensible. Felipe, Me cógela. recuerda. Recuerda a mi padre. Es un +2. Vale, cojo la porra. ¿Alguien necesita arma de cuerpo a cuerpo? Yo tengo un cuchillo. Yo solo tengo un rifle de caza. Pues Sandy, toma. Y le da la porra. Para que te defiendas Gracias. de... Porra, Y cachita. hace así, como haciéndole la cabeza hacia Gordon. Por si se pasa. Porra. Explícaselo. Modificador +2. Volante. Ahora ya verás, acercaos a la puerta esa a la de que salís. Una cosa, hemos puesto 2 baterías a la linterna y nos queda más batería. No, hemos encontrado una batería de 1 hora. O sea Y que las dos ya de la he 30, rellenado. Ya la he rellenado. Claro, Ah, vale. Es que como pone 30, no sé si... claro, cada quesito son 30 minutos. Eso es. Ah, vale. Correcto. Muy bien. Vale. Vale, ¿veis? No hay nada más. Los aparatos electrónicos, Más hay llamas o- monitores y hay un vídeo se ve de seguridad. Sí, ¿Alguien está mirando el ordenador? hay puntitos rojos en algunos monitores. O sea, llega electricidad aquí. No mires en los monitores, Diego. No, yo no voy a meter los monitores. Yo os estoy preguntando si habéis mirado el ordenador. ¿Se puede abrir algo a la puerta principal o algo? No. Gordon, que ha visto el cenicero ese, ha aprovechado para esa colilla que llevaba ya pegada en el labio hace 1000 horas, lo ha dejado ahí. Se ha fijado en las llaves. Se ha vuelto a encender otro cigarro que se le... Y está mirando donde el ordenador, pero... Yo lo vuelvo a abrir. Vuelvo a intentar meterme en el ordenador. Total. Que, Sí, no, no, pero que no hay ningún ordenador ahí. No he dicho. No habéis dicho un orden- no habéis dicho No, un ordenador. hay electrónicos. unos controles electrónicos, pero no son. Para las Pues cámaras. eso, son unos de controles. cámaras. Ah, Vale, vale. y el vídeo está ahí. O sea, hay un vídeo y hay monitores Es como monitores Sí, de sí. tele, ¿no? Como de, de seguridad. videovigilancia. Exacto, Vale, tal cual. vámonos. Vámonos. No hay nada más que hacer, chicos. Vámonos. Escucha que dice Gordon que por qué no miramos las cámaras de seguridad para ver si vemos por dónde salir. Que Estoy ya está seguro. bien la broma. De hecho, Gordon dice, ya está bien la broma. Joder, ya, ¿para qué queríais coger? Venga, ¿qué queríais? ¿Esos papelotes? Felipe, tú Gordon, hacerte tenemos que tu salir. grabación de vídeo, pues vámonos, perfecto, tenemos que salir, pero ¿por dónde? Pues eso es lo que ¿Por estamos dónde? buscando. Un sitio por el que salir. La salida es por donde hemos venido, pero la puerta está cerrada. Tenemos que buscar una alternativa. Ya a Felipe le ves O- como muy... Perdón. No. O si eres suficientemente fuerte para levantarlo otra vez, oye, be my guest. Felipe mira a Gordon y le dice, además tú eres el tipo de persona que habría estado aquí ya encerrado. ¿No te conoces estos sitios? Muy gracioso, Felipe. No, venga, pues decidid entonces, ¿hacia dónde vamos? Vosotros seréis los que tendréis más experiencia en este tipo de cosas. ¿Cuántos hospitales y cuántas casas abandonadas habéis hecho ya, Felipe? Que te den por el culo, Gordon. Y sale de la habitación. Felipe. ¿Y se ha Venga, quedado él gracias. solo en la habitación con Sandy? Oh, Dicho pendejo. ¿Cómo se cierra la puerta? Vamos, pendejo.
Venga, vámonos. Vale, Vámonos. Felipe, sales de mala hostia. Y sigues hacia ¿Qué adelante. ha pasado? ¿Quién te ha acercado a esa puerta? Al salir, vas hacia la izquierda, deduzco, ¿no? Has ido de mala leche. Vale, ves. Más habitaciones además vas sin linterna. ¿Vale? Sí. Sí, vale. Entonces ves, apenas con las luz, ves otra habitación a la izquierda y otra a la derecha. Aquí, la ves tenuemente con el reflejo de la luz de Sandy, que ahora mismo se está moviendo en la sala hasta que salga. Pero se ha ¿Ves quedado que bien la- cerquita de la puerta. Recordad que... ¿Cómo se llama este? Felipe tenía miedo a la oscuridad. Ah, hostia, es verdad. O sea, que se quedó cerquita de la puerta, ¿no? No se alejó vale. mucho. Vale. No estaba tan cabreado. No. ¿Ves que la puerta de al fondo es una habitación muy parecida? Lo que pasa es que está la ventana rota. Es la única diferencia con las otras. ¿Qué haces? Yo espero a que salga Sandy. Veía la luz. No escuchas nada, Emilio. Veía la luz. ¿El Gordón? ¿No escuchas nada? ¿Seguro, Gordón? No, es que debe tener tapones como de cera, ¿sabes? Bueno, vamos andando. Vamos a seguir. Vale. Pues Llegáis a la esquina esta que hace así como una L. Y en la habitación esta de aquí, justo aquí, oís un sollozo. ¿Qué cojones? Yo en Es un otro- sollozo en- de En otra una partida mujer. voy, pero ahora no. Felipe baja la voz y dice: venga, Sandy, vamos, sigue. ¿Y dónde está? Ah, ¿por dónde está ahí que no le veo? Vale, pues bajo por aquí. Un segundo. Pero voy como apresurada. Vale, Y Gordon- oís, Gordon con oís nosotros. la voz está a vuestra derecha ahora mismo. Parece una mujer, está llorando. Un segundo que beba agua. ¿Qué cojones es eso, Felipe? Pues no lo sé, parece alguien llorando, pero no quiero ir a mirar. Se da Sí, la vuelta. yo tampoco. ¡Gordo! Ya no le quita la N. ¡Gordo! Venga, coño, vamos. Es una broma que solo su hermana entiende. Vale, ¿Abres la abrir puerta? Vale, Sí, abre- no, la otra opción es ir a ver a la señora, así que no. Cuando abres la puerta, ¿No te acuerdas de algo? ¿no te recuerda algo? Esa puerta no te recuerda nada. Todavía no. Vale, abres la puerta y enfrente tuyo hay un baño. Coño, como le casa. Hay un baño viejo, abandonado. En un lado, al lado de. Qué bonito. Estáis viendo la imagen, ¿no? Al lado Sí, derecho, según entras, hay unos lavabos con unos espejos. Hay cascotes y mierda en el suelo. Enfrente tuyo hay varios cubículos de váter, vamos, y es lo que ves. También ves que el tubo de ventilación parece que acaba aquí, arriba. Estás dentro, estás aquí, ¿no? Esto es esto. Sí. ¿Estáis cruzando por aquí? Sí, no es la idea de entrar en la habitación. Sí. Vale. Vale, según estáis entrando, empezáis a oír un ruido en la habitación de al lado. Un ruido ¿Cuál? que es ¿En esta o en en esta de aquí. esta? Ah, vale. Madre mía. Hostia, pero eso. Vale.
Sí, ahí no hemos ido porque esto estaba Vale, cerrado. es la que estaba trancada por dentro, ok. Esta puerta estaba cerrada. ¿Es una vaca o...? Empezáis a notar unos pasos. Vale, ahora sí, Felipe saca su revólver. Apunta a la puerta. Con las dos manos sujetando el revólver. El ruido va creciendo cada vez más. ¿Qué hacéis? Yo veo a Felipe. ¿Qué Coge hacen los a Sandy demás? y la retira del... Yo... ¿puedo poner algo delante de la puerta para que no se abra? Puedes intentarlo. Te voy a pedir una tirada. Vale. Es que lo vas a También intentar. 6, ¿no? Espera. Sí, claro. Vale, la dificultad de esto es... para bloquear esta puerta es de 13. Estos sonidos de ¿Perdona? De 13, sí. 13. ¿Cómo, Dificultad de ¿Cómo 13. puedo hacer 13 con 2 de 6? Porque Pues Gordon te da 2 puntos de energía. Da igual la energía aquí. No, o sea, vamos a ver, ¿cómo pueden ser dos? Puedes, O sea, porque ¿cómo pueden puedes ser tres? utilizar, te explico, es que no lo entiendes. Puedes utilizar tu No, no lo caja de sé. herramientas para sacar una de las herramientas para bloquear la puerta y entonces te dan +1. Así como se juegan estos juegos. Claro, pero sí que... o sea, es imposible bloquear esta No, fuerza. ahora puedes utilizar 8 dados de energía. Estáis empezando a ver una sombra. Veis que hay luz que se traspasa por debajo de la puerta. Y hay un momento que la luz se tapa. Felipe pega un tiro a la puerta. Está muy nervioso y pega un tiro a la puerta. Vale. Vamos a hacer una tirada. Verás cómo das a Gordon. Ojalá. Ujú. Vale, no, si es 13 no tiro. Vale, la dificultad es 13. ¿Puedo hacer...? Bueno, no, da igual. 13. Has dicho 13. Agárrame la que me crece. Venga, voy a gastar. Yo te doy energy points. 1 de energía. Yo te doy uno también, si necesitas. 2 de 6, ¿no? ¿Me has dicho? ¿Cuántos vas a gastar de energía? Yo 1. Yo te doy. ¿Cómo le ayudas disparando? Pues no lo sé, la verdad. Se quita del medio. Se quita de medio que ya es bastante. 1 de energía. Le pongo la mano y le digo, confío en ti, hermano. Que eso le da mucho. Venga, vas a tirar entonces con 2 dados de 6 más 1 de energía, ¿no? Yo Sí, me gasto bueno, 1 no y... ayudaré nada. venga, voy a gastar 2 entonces. De Vale, verdad que no sé cómo ayudarte, digo. Si No, no te no. ayudaba. Voy, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué me has tirado aquí? Toma. Vamos, pues 4 dados Bueno. de 6. Oh, pero que... 6, 3. Los 6 O sea, vamos a ver. Los dos primeros dados son los dados normales, ¿no? Y luego te quedas... Vale, claro, ya he entendido. Hay que tirarlos separados o... Vale, sí. Vale, pues un 4, ¿no? Más un 6. ¿Te parece bien el orden? Sin más. Sí. Vale, y ahora el dado de ansiedad. ¡No! ¡No! ¡Gordon! ¿Ves? Tenía que haber hecho... Vale. ¿Esto qué es? La puerta se abre. De la puerta sale una especie de criatura. Es una mancha negra. Es como si fuese... Imaginaros un toddler, un niño de unos 2 años, andando torpemente, pero es gigante, está deforme, parece tener elefantiasis en los pies, es como una masa negra. Los ojos son 2 pequeños agujeros brillantes en una cabeza enorme. No está hecho de ningún... no tiene ropa, es como una especie de masa negra que gotea. Rompe la puerta.
empuja a Sandy, te golpea y la diferencia de lo que has sacado con el éxito ha sido un... ¿Cuánto has sacado en total? He sacado un 5, ¿no? 4 y un... 6, 10, Ah, no, más 3, 13. 4 y 6, 10. No, más 1. Más 3, mi pistola es más 3. Ah, vale, sí, pero has sacado en 1. Vale, no, da igual, eso. Entonces has sacado en 1. Es una pifia. Sí, pero no entiendo entonces. Pues que te va a hacer daño. Ya, ¿Vale? ¿pero cuánto? 16 puntos de daño. No, te va a hacer 2 puntos de daño. Vale. Entonces, entra Sandy, te echas para atrás y queda Felipe enfrente de esta criatura y se lanza por ti. Te empuja, te pegas contra uno de estos bidés que hay detrás. El bidé se rompe, caes al suelo. Gordon, estás fuera, la criatura está ahí enfrente. Quítate 2 puntos de daño. ¿Cómo me marca puntos los puntos de vida? Te quitas directamente. Te quitas vida. Pero, Puede- ¿cómo lo marco? Ah, no, vida. eso es en los puntos de energía. Es lo mismo. Ah, los puntos de energía son puntos de vida. Sí, es todo Y lo yo mismo. tirándolos a la basura. Sí, tal cual. A mí eso no me lo había explicado, Yo aquí toma. ¿Qué cuántos quieres de energía? Si tengo un montón de energía. Dale. Venga, ¿qué hacéis? Gordon ve a la criatura esta que está en... ¿sabes? La tiene ahora justo, él está fuera, ¿no? Pero la tiene justo enfrente también, ¿no? Está atacando Sí, a Felipe. sí, añadiros todos un punto de ansiedad. Vale, Madre pero la mía. tiene justo delante. Pero entonces Felipe, o sea, Gordon va a disparar a la criatura con la escopeta. Bien, dispara. Vale, dispara de momento voy a tirar 2 dados de 6, pero además le voy a meter... O sea, le quiero meter otro más de energía, pero eso le tengo que tirar luego. O sea, primero tiro 2 de 6 primero. ¿Cuántos de energía te gastas? Me tienes que decirlo primero. 1, vale. Y espera, que me lo quito. Pues si no se me olvida. Y me lo quito. Y ahora voy a gastar un dado o sea, un punto de energía, pero tengo que disparar con 2. O sea, tengo que tirar primero 2 dados, ¿no? Sí, Y luego tengo el modificador de mi escopeta, es un más 4. vale. Además Y ahora estás tú me cerca. tienes que Está decir bien. la dificultad, ¿no? La dificultad es 13, ya os lo he dicho. Vale, o sea, 13 más 4 de la escopeta. O sea, tengo que sacar un 9. 9, vale. Y el punto de energía, vale. Y ahora tiro solo 2 dados. Venga, Espera un segundo que me va a dar algo. ¿Puedes quitar al niño ese mongolo? Sí, puedes bajar No, un poco. es que lo tienes ahí delante, no puedo. Joder. Bueno, pues te bajo yo el volumen. Sí, estoy bajándome un poco los volúmenes, que me va a dar algo, te lo juro. 2 dados. No puede 4. ser. Joder, Gordon. 4 más 4 de la escopeta, 8. Más 8. 1 de Venga, energía, venga, suerte. más 1 de energía. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tirar el de energía que he gastado sería... El de energía. O sea, que he chupado Tíralo. 9. Ahora tiro el de energía. Eso es. Ahora vas Sacaron 8. cinco. 8, ahora van 3. 12. ¿No? Ah, no, 8, 11. Joder. 4 y 4, 8 y 3, 11. Te quedan los dados de ansiedad. Si no sacas un 1, lo tienes hecho. Pero no entiendo entonces. Vale, y tengo que Entonces, sacar no ahora, sirve de ahora nada. tengo que sacar con un dado de ansiedad un 2 Un 2. y lo mínimo. supero. Eso es. Saco un 1, la cago. Exacto. Vale. 2 o más, entiendo. Sí, claro, 2 o más. Joder, malo será, ¿no? Venga, suerte. Pues una de 6. ¡Buah, de 5. puta madre! ¿Cuánto has sacado en total? Entonces, 5. Pues 16. 4 y 4, 8. 8 y 3, 11 y 5, 16. Ah, el de ansiedad se suma a... Eso es, excepto si sacas un 1 que la cagas. Claro. Sí, eso me Hola. suena, lo de sacar un 1. vale, la criatura se acerca. Lo tenéis ahí. Es casi que ocupa toda la habitación, ¿vale? Disparas.
el niño esto, lo que sea, hace, se mueve hacia un lado, salta algo volando, algo negro, viscoso. Veis en un momento, y eso lo ves tú, Sandy, porque estás más cerca, ves como que hace una distorsión como de vídeo. El ser, como si fuese una transposición de algo, ¿vale? ¿Qué haces? Me recuerda. Rápido. Se vuelve a reincorporar. Y os mira. Se mueve lento. Es como un niño. ¿Puedo intentar hablarle como si fuera un niño? Después de que le hayan pegado un tiro con la escopeta. Bueno, no, pues sabe, hay que salir corriendo. Inténtalo, me parece bien. Inténtalo, me parece bien. Quizás le puedas calmar, no lo sé. Eso, a ver qué sale, no lo sé. Si tú en esa situación ves al crío que acaba de pegar un golpe a tu colega, estás y te apetece hablarle, me parece muy valiente por tu parte. Va muy despacio, significa que podemos salir corriendo. O... Ahora mismo le ves y parece que va muy despacio. No quiere decir, se mueve despacio. Parece anda como un niño que acaba de aprender a andar. Suena chungo. Ahora mismo le veis que parece que anda muy despacio. No, pero la sensación es de un niño que acaba de aprender a andar. Estoy agobiado ya con la música y con los efectos, ¿eh? Si no haces nada, el monstruo ataca, ¿vale? Hay una regla para eso, aviso. Vale, pues yo le intento atacar con la cachiporra. Venga, va, dale. Que tiene más 2. Son 2 de 6. Y también voy a gastar 1 de energía de esos. Vale. Entonces tiro los 2 de 6. Exacto, más la energía. O sea, primero tira los 2 de 6, eso es. Vale, tiro los 2 de 6. 7. Ahora tiro 1 de 6. 8. Y ahora el lado de ansiedad. Espera, que me quito la energía, no se me olvide. 8, la cachiporra tiene 2, o sea que son 10. Y vale. ahora uno de ansiedad. De ansiedad que te puede... Si sacas un 3, ¿no? O bueno, no, que aquí no sé. ¿Qué dificultad es esto? Sigue siendo 13. La misma, ¿no? Convencerlo. No, ahora no, ha bajado. Está tirado en el suelo. Venga, dale. Bueno, te lo doy. Venga, ahora sí. Vale, te consigues acercar y le golpeas. Cae y se pone de rodillas. Parece que está como llorando. Y en un momento empieza a gatear de vuelta hacia donde ha venido. Y lo veis, gatea muy rápido. Y lo veis perderse en esta habitación. Joder. Felipe se levanta del suelo. Se toca la nuca y se mira la mano, la lleva llena de sangre. Yo me acerco a ver a Felipe. ¿Puedes apagar a este señor ya de una vez? ¿Puedo? Que ya se ha ido. Te voy a hacer una pregunta. Mira, yo tengo una cosa que es comida enlatada que me cura, ¿no? Pero claro, ponerme ahora a comer comida enlatada me parece como lo más random del mundo. Puedo gastar eso y hacer como que me pongo una venda o algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que hay que tener tiempo. Ahora mismo yo creo que vale. no o sea, no creo que estés en la situación. Quizás más adelante no lo sabemos. Por ahora lo veo complicado que te pares allá a comer en el baño. ¿Cuánto habías sacado, Sandy? Perdona. 7. Luego, ¿por qué pone 1 no? Si no saca... vale, ese es el de energía. 8, 10 por la porra, 14. En 14. total. Vale. Venga, ¿qué haces? Tienes que quitar. Felipe se levanta y eso, y también quitar una bola de revólver y una bala de escopeta. Tienes que quitar una bala de escopeta y de revólver. Pero eso es Igor. Vale. Es Igor, sí. Bueno, el caso, que Felipe se levanta y se mete entre pecho y espalda una lata de foda asturiano. No, se levanta, se toca así la cabeza, el cuello dolorido y dice, mira hacia donde estaba la criatura. Dice, ¿qué coño era eso? Os habéis añadido la ansiedad, ¿verdad? No, al verla.
Sí. Sí, creo que ha sido al principio, sí. Vale. Sí, eso sí. Sandy, ¿cuánta ansiedad tienes tú ya? Yo ahora tengo 3. ¿Y no te recuerda eso algo? Es que, ¿cómo cojones me he tocado Yo aquí? estaba a esto de meterle un flashback cuando ha pegado el tiro. Según pegaba el tiro, meter un flashback ahí. Pero me ha parecido como un poco ya demasiado Munchkin. Hubiera sido súper Sí. fácil ahí. Las balaceras de papá, allí En la en boda Tijuana. del tío. Yo ver al bebé y decir, me acuerdo de cuando mi sobrino era. Bueno, Hay que salir de aquí, como sea. ¿y dónde? Ya, la pregunta es, ¿y ahora dónde vamos? ¿Qué vamos? Claro, sí. ¿El bebé gigante? Hacia donde vamos es hacia el Vive Gigante, bonitos. Podemos... vale, yo me acerco a ver si se ve algo por la puerta. Sí, un bebé Vale, gigante. A ver si ves una sala. Una sala con material. ¿Ves el suelo? Dame un segundo que he perdido aquí es una sala grande, hay muchas mesas. Sobre todo aquí en los bordes, ¿no? Hay como una gran mesa que recorre todo esto. Hay mesas puestas aquí. Y en medio hay unas camillas metálicas. Y encima de las camillas hay algo que parece un cuerpo en las dos, tapados con sábanas. Ves las formas de lo que parece una persona en cada una de las camillas. Hay otra camilla vacía, justo al lado de la puerta. Justo aquí hay una campana extractora de estas de laboratorio, no sé si sabes cómo son. Son como donde te puedes meter las manos, ¿vale? Y ahí es una campana extractora que es como una de cocina. Lo que pasa es que suelen estar tapadas para que tú puedas mover y hacer cosas con líquidos en la campana. Al lado izquierdo hay una habitación, lo que parece una puerta. Esto parece alguna sala, como una especie de quirófano reformado, malamente. Vale. Felipe se va a acercar a esa campana extractora y va a mirar hacia arriba. A ver si se puede salir por ahí. Entramos entonces, ¿no? Sí, bueno. Felipe ha entrado así con el cocorrón. Por cierto, su hermano no le ha dicho ni qué tal estás, hermano. Un bebé gigante te acaba de pegar un puñetazo en toda la boca. Si es lo primero que he dicho, que yo me acerco a Felipe a ver cómo está. Ya, y no me has abierto ni la lata de fabada. Porque no es asturiana. Vale, Felipe va a mirar eso. ¿Sandy? Yo me acerco a la puerta esta. Vale. ¿Gordon? Gordon sigue con la escopeta en la mano y va como acojonado y entra sin balas. Que no tiene, sin balas, pero o sea, no cae en eso. O sea, va con la escopeta en las manos y va entrando y se coloca justo así entre medias de los dos y no sabe si tirar hacia Sandy o hacia Felipe. Y va hacia donde está Felipe. Vale, Sandy. Vale, perdona, sí, pero lo siento. No, simplemente era porque le ha visto ahí, ¿sabes? Y se acerca así, casi como de espaldas, casi sin mirarle. Felipe, ¿estás bien, tío? Joder, vaya hostia le dio el pendejo ese. ¿A dónde Joder, fue? pero- No lo vi. ¿Qué coño es eso? ¿En serio? ¿Estáis acostumbrados a esto? ¿Acostumbrados de qué, pendejo? Pues es la primera vez que venimos. ¿Qué cojones? Vuestras historietas, vuestras peliculitas de Pero no ves que vídeo, estamos vuestras- encerrados, gordo. Ya, pues eso, pues... ¿Qué coño me mandaría a mí traeros hasta aquí? Joder. Bueno, ¿ves algo por ahí, por la campana esa o qué? No sé. Miro arriba. Felipe, sí, ves la campana extractora tiene unos filtros pero posiblemente si consigues desmontar los filtros y de alguna manera conseguís ascender por el tubo de ventilación, esto os tiene que llevar en teoría a alguna zona fuera, porque si no, no sería ventilación. Sandy, abres la puerta, ves una habitación cuadrada, muy pequeña.
En medio de la habitación hay una silla. Una silla desvencijada de metal roja. Está oxidada. Alrededor de la sala hay plástico. Está puesto rodeando toda la sala. Por cierto, vosotros no veis una mierda, ¿no? Ah, bueno, sí que hay luz, perdona. Sí hay una luz parpadeante. La llevo viendo 20 minutos. Se me había olvidado. Hay plástico rodeando toda la habitación. El suelo parece ser suelo como de ducha. De hecho, hay un desagüe en medio de la silla, justo enfrente. En la parte más cercana a la puerta hay una estantería con un montón de cintas de vídeo. Hay una cámara tirada en uno de los lados, con el trípode tirado. Los plásticos están sucios de lo que parece sangre reseca. Gordon, estás hablando con Felipe. Mientras Felipe va mirando, se está asomando así a la campana. Notas que algo se mueve detrás tuyo. Otro gato. Una de las sábanas, no sabes si es la sábana o el cuerpo entero, porque tú notas algo como ¡clap! Cae al suelo. Gracias por jugar a The Child.